Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del diario La República. El día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos dos invitados de lujo. Ellos residen en Italia, son venezolanos, son autores de un podcast sumamente recurrido en redes y a nivel internacional. Se llama Preguntas Incómodas y ellos son Sabrina Tórtora y Antonio Planchart, a quienes les vamos a dar la bienvenida. Sabrina, Antonio, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación, Pedro. Hacía tiempo que no los veía, veo que han cambiado un poquito los looks. Un poquito, sí. Sí, así es. Y el fondo del canal también. Así veo, así veo. Bueno, vamos a hablar sobre Venezuela, Trump, los Estados Unidos. Lo primero que quería preguntarles es cómo les sorprendió la noticia de la invasión de Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, aquí en Europa eran las 7 de la Sí, mañana 7. cuando comenzaron a caer las bombas en Caracas. Y bueno, lo primero creo yo, cierta incredulidad. Yo no tanto, yo me lo creí, porque yo suelo despertarme primero que ella, eran sí, las 6:30, 7, y empiezo a escuchar que el celular, el teléfono empieza a sonar, y es muy raro que suene a esa hora porque a esa hora no. Aquí en Europa nadie está despierto, o casi nadie, No. y allá en Sudamérica menos. Mm. Y cuando abro el chat de mi familia, que buena parte de mi familia está en Caracas, estaban diciendo que estaban cayendo bombas, que, o sea, intercambiando información y, o sea, yo dije, nada, ya entró Estados Unidos, o sea, Sí, en un primer momento no se sabía nada, pero bueno, de todas maneras lo estábamos entendiendo todo ya desde el comienzo. Cuando digo incredulidad, no es porque no me lo pudiera esperar, pero sí creo que hay cierto shock en ver tu ciudad siendo bombardeada, Mm. porque por más que sea, y esto no es correcto, ¿no? Obviamente, estamos acostumbrados a ver en las noticias que se bombardean otros países. Obvio, no lo suscribo, pero al ver tu ciudad y al escuchar a tu gente por el celular, pues sí hay cierto shock, ¿no? Cierta sorpresa de que eso en realidad esté pasando. O Y sea, yo creo me imagino que es que he una cosa tardado varios días traumática. en, sí, y varios días en asimilarlo, porque además en todos estos días se han suscitado las noticias de una forma muy frenética Sí. y noticias muy importantes, muy cambiantes. Entonces yo creo que tuvieron que pasar algunos días para poder asimilar mejor la situación. Ahora, una de las cosas que yo he estado eh, chequeando en los comentarios aquí en el programa, cada vez que hemos hablado sobre el tema Venezuela, es que hay gente que dice, eso no ha sido una invasión. Una invasión es cuando las tropas se quedan, ¿no? Acá lo que ha habido es una extracción, ¿no? Muy específica y punto. ¿Cómo definen ustedes lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿Es una invasión? ¿Es un operativo militar específico de alguna manera justificable? ¿O un arresto policial meramente como lo ha tratado de vender la administración norteamericana? a ver, yo no lo calificaría como una invasión, porque no ha habido un ingreso de tropas como tal, ni se han establecido para controlar el territorio. Ha sido más bien un ataque relámpago, sí, una extracción, algunos lo llaman secuestro. Para los venezolanos que éramos partidarios de la caída de la dictadura, aunque no necesariamente por medio de una invasión, pues es un poco difícil situarnos en el plano de la condena, ¿no? O sea, evidentemente no estábamos de acuerdo con una invasión, pero que se llevaran a Maduro, pues casi nadie está triste en Claro, Venezuela nadie, por nadie eso, esa es lloró. la realidad. Y, Entonces es una situación que está como en un limbo
en el que algunos venezolanos, creo que somos pocos, no estamos contentos con la idea de estar, digamos, supeditados a lo que decida Estados Unidos. Tampoco estábamos contentos con la idea de que continuara Maduro o la idea de que continúe Delcy Rodríguez. Entonces, no lo califico como una invasión. Tampoco se puede calificar, creo yo, como una captura, porque si bien Estados Unidos decía que Maduro era un delincuente, y bueno, sí lo es. Sí, lo es. Sí. Todos coincidimos Entramos en en un eso. terreno, sí, es un terreno pantanoso, porque es verdad, el ejército de un país o una parte de ese ejército entró en el nuestro sin permiso de las autoridades, que en este caso son unas autoridades espurias, criminales, dictatoriales, se robaron unas elecciones. Yo, yo no tengo clara todavía qué es esto, o Es sea, que ponerle nombre yo creo que es peligroso porque, a ver, hubo un operativo militar, si se quiere ser Sí, 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 objetivo. sí, sí. O sea, Eso han ocurrió. bombardeado Caracas. Han bombardeado Caracas, se han llevado preso a Maduro, yo no lo diría como secuestrado, creo que es un hombre que merece, ha demostrado que merece estar preso, así que yo no lo llamaría secuestro, esa ya me parece un poco una palabra un poco más tendenciosa políticamente. Y luego también ocurre que al haber bombardeado hay alrededor de 100 muertos. Algunos militares de la Guardia, digamos, De de hierro. Maduro personal, que Mm. ha confirmado Cuba, pero también hay civiles. De hecho, en estos días se empiezan a ver las Ujú, fotografías de casas en La Guaira, edificios ujú. que han sido derribados, no completos, pero sí parte de ellos, y bueno, y víctimas mortales. Entonces, sí hubo un operativo militar con el cual se puede estar de acuerdo o no. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, ni tampoco con la injerencia posterior que ahora quiere aplicar Estados Unidos en Venezuela, pero sí nos alegra la aprehensión de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Son gente que merecen estar en prisión. Por supuesto que no son los únicos, quedan sí, todas las toda la cabezas estructura. de la estructura chavista y esa es parte del problema. Digamos que podemos alegrarnos por una parte y no por el resto. Tenemos sentimientos encontrados la mayor parte de los venezolanos que formamos parte de la oposición en estos momentos. Ahora, yo presumo Creo que que es natural. ustedes en estos días deben haber estado con el teléfono en el oído durante muchas horas, hablando con familiares, parientes, amigos venezolanos. ¿Qué comentan allá? Bueno, la situación está tranquila, tensa calma, en realidad, o sea, no es una tranquilidad, no es una tranquilidad de pacífica que te sientas en paz, hay mucha tensión, pero tranquilidad también porque la gente sabe perfectamente que si sale a celebrar se los van a llevar presos. O, entonces, de hecho, ya el régimen o lo que queda del régimen ha empezado a amedrentar a la gente, se ha llevado preso a periodistas, entonces la gente está nerviosa, muy a la expectativa de lo que pueda suceder. Perdón que te interrumpa, Sí, a dos personas que celebraron la captura de Maduro también. O sea, ya no lo puedes expresar ni personalmente, ni por redes sociales. Detienen a sí. la gente para revisarle las redes sociales. Sí, entonces, bueno, eso es un poco lo que al menos nos cuenta nuestra familia ya, que, bueno, la gente está asustada, esperanzada, tranquila. Lo cierto es que los venezolanos, tristemente, hemos presenciado tantas cosas difíciles en estos años que hay cierta, y a mí me sorprende, ¿no? Como normalización de este evento. Tengo un familiar que estuvo por allá durante las fiestas, que vive aquí, que por cierto nosotros estamos ahora en Madrid, no en Italia. Ah, ok, perdón, 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 perdón. No No, pasa no nada, es pasa para nada. un poco poner el Si contexto. es reciente. Sí, este familiar tuvo que ir para allá por las fiestas, quiso ir para allá por las fiestas y se iba a regresar para acá, para España, y estuvo en pleno bombardeo y cuando, bueno, afortunadamente pudo volver sin ningún problema, yo le pregunté, pero ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo ven? Y era así como, bueno, y yo decía, pero es que esto es, o sea, lo hemos normalizado, estos eventos que sacuden a un país y los dejan a todos en shock, los venezolanos están como acostumbrados, ¿no? Y no lo digo como una crítica, lo digo más bien, incluso puede ser como visto como resiliencia, ¿no? Sí.
que han aguantado tanto palo que esto es un palazo más que bueno, no termina de quebrar a la sociedad venezolana. Ahora, lo hacía notar Sabrina, ¿no? Se han llevado a Maduro, pero se ha quedado el cogollo chavista duro. Delcy Rodríguez, el hermano, Diosdado Cabello, Padrino López y compañía. Y por lo que ustedes relatan, la represión chavista continúa como si nada. No sé, ¿qué reacción o impresiones le suscita? A ver, yo lo llamé un capítulo del chavismo 3.0, porque nosotros vivimos en Venezuela la muerte de Chávez, que fue un día de mucha calma, de esta tensa calma, nadie salía a la calle, y dijimos, bueno, murió Chávez. Y luego subió Maduro, ese fue el segundo capítulo. Yo siento que estamos por vivir el tercer capítulo, que de corazón deseo que sea breve. Con suerte sea el final el final de esta horrenda serie de terror. Pero, sí se pero siente muy no parece que fuera ese el futuro inmediato de Venezuela por lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Sí, se siente como una transición, sin embargo, no estamos viendo que esa transición haya comenzado. Me explico. Porque nuestro principal temor, creo que hablo por los dos en este momento, es que se acomode el chavismo actual con Delcy al mando con Trump. Es decir, que ese acuerdo en efecto funcione, si bien tienen todo en su contra porque es muy difícil que se pongan de acuerdo, pero que ese acuerdo funcione en lo económico y en lo político, que es lo que hemos visto en esta semana, la represión más bien vaya a más. Porque ayer, por ejemplo, liberaron unos 8 o 9 presos Sí, políticos. pero son como 800. Sí, 806. Que Sí. se sepa, porque el Foro Penal, Sí. que es la institución venezolana encargada de registrar esos casos, dijo que a raíz de la liberación se han enterado de casos nuevos de presos que ya lo estaban, pero sus familiares y allegados no los habían reportado. O sea, estas son cifras que, como no son oficiales y no se puede tenerlas, pues dependen mucho del gran trabajo que hacen estas instituciones en conjunto con los familiares, abogados que ponen a disposición, etcétera. Entonces, ellos tienen esta política que han llamado de puertas giratorias. Liberan a algunos, pero mientras están apresando a otros. De hecho, en estos días ha habido nuevos presos. Entonces, de nada sirve, no quiero ser cínica, para estas familias y para estas personas es muy importante y cada persona cuenta. Pero numéricamente, si queremos ver el panorama general, pues la situación es muy grave, porque la dictadura sigue bajo el control de Estados Unidos, que a su vez no sabemos qué ventajas y qué desventajas va a traer. En lo económico, ya han explicado que quieren una tal cantidad de barriles de petróleo y que de paso quieren que los productos que importemos lo hagamos casi exclusivamente, prácticamente de Estados Unidos. Entonces es un que acuerdo rompan económico. las relaciones con los adversarios de los Estados Unidos, llámese China y Rusia. Exacto. Entonces, en ese sentido, queremos entender cuál es la ventaja de esta relación. A ver, que la habrá, sin duda, pero todavía está por verse y yo creo que ahí tenemos mucha ansiedad. Sí. A ver, como lo vemos nosotros y bueno, muchos analistas lo ven así, hay un escenario posible y es el que creo que nos gustaría a todos en Venezuela, que es que Estados Unidos ha dejado al gobierno chavista intacto, solo le ha quitado la cabeza para poder mantener el orden más que institucional, porque ahí no hay instituciones verdaderas, el orden del país, que no entre en una espiral de caos y violencia, porque es cierto que esta gente sigue teniendo el poder de las armas, del ejército, grupos paramilitares, grupos criminales. Entonces, dicen que Estados Unidos no ha querido provocar la caída de todo el gobierno por el caos que podría haber provocado. Dicen que si ponían a María Corina y a Edmundo al día siguiente, pues mucha gente se iba a resistir de manera violenta y que esa no era el mejor panorama posible. Entonces, por lo que yo vi que dijo Marco Rubio ayer, esa tercera última fase, que lo han planteado en 3 fases, en la tercera fase ellos hablan de una transición y vuelta de la oposición, amnistía, etcétera,
pues se supone que habría elecciones. Trump dijo que eso sería más o menos en año y medio. Bueno, ojalá sea antes, pero en todo caso, ahora mismo está Pero planteado. ayer en el New York Times ya ha dicho que nadie sabe lo Sí, que va a durar. O que sea, esta relación de dependencia va a durar años, se lo dijo, sí. Ahora, la gente cruza los dedos para que más pronto que tarde haya elecciones y María Corina Machado o Edmundo o quien sea, alguien más decente que la gente que está ahora en el poder, pueda asumir el poder en un país con cierto orden, con la industria petrolera funcionando, etc., etc. Pero hay un escenario que creo que todos nos tememos, que es uno en el que, como dijo Sabrina, Trump esté contento con la relación que tiene con Delcy Rodríguez y el chavismo en este momento, porque les están dando el petróleo y ellos van a seguir reprimiendo y matando venezolanos y torturándolos. Entonces, no me extrañaría que ese escenario ocurriese porque Trump no es realmente un demócrata. A él no le importa ni la democracia en Venezuela, ni el destino de los venezolanos, nada de eso le importa. Así que si él ve que le conviene por cuestiones económicas, por cuestiones comerciales, él no tendría ningún problema en dejar a esta gente en el poder, creo yo. No, y que su discurso y el de su gobierno se ha centrado en el petróleo. Primero hablaban de la seguridad y del narcoterrorismo, ujú. pero el plan va centrado en el petróleo. Las elecciones, como bien dices, están en veremos. De los presos políticos, hablan cuando les preguntan directamente, pero tampoco es un tema que sacan ellos por interés propio. Y entonces vamos viendo esto, que podrían estar perfectamente liberando unos cuantos presos políticos cada tanto. Ahora Delcy Rodríguez hace unos discursos muy inclusivos de paz hacia la oposición. Entonces, perfectamente esto podría durar en el tiempo y ese es nuestro temor. De hecho, que se planteen unas elecciones en un año, año y medio, es totalmente inconstitucional en estos momentos para Venezuela. Recordemos que el candidato presidencial por el cual votó la mayoría de los venezolanos fue Edmundo González Urrutia. Y por tanto, Delcy Rodríguez no era ni siquiera realmente la vicepresidenta de Venezuela y por tanto no le tocaba a ella asumir. Claro, está la situación, está lo que nos gustaría y luego está la realidad. Obviamente, la situación que muchos analistas han descrito y que ha compartido Antonio, de que lamentablemente ni María Corina ni Edmundo contaban con el apoyo de los militares, es cierta. Entonces, eso también es cierto, pero también es cierto que la Constitución plantea que en 90 días prorrogables Sí, a o sea, 90 días habría que la, llamar a elecciones la, si el presidente, sí, que Pero, no sería llega. Nicolás ¿y Maduro, ustedes no creen que aparece. O eso sea, se va a cumplir? O sea, no, no, no. No, Antonio ha porque puesto ya, por delante lo que ha dicho Marco Rubio, que después de muchísimos años se ha convertido en el segundo hombre más poderoso en ese país, como en los tiempos de Henry Kissinger, ¿no? Es secretario de Estado de Asuntos de Defensa y ahora es el virrey de Donald Trump en América Latina, particularmente en Venezuela. Y la transición, porque él habló efectivamente de 3 fases, la dejó para el final. así es. Y diciendo unas cosas crípticas, indescifrables, incomprensibles, sin fechas, y dando a entender también que la ley a él le importa muy poco. Y lo Sí, acaba de decir Trump, el derecho internacional, si no va con mis intereses, no me importa. Lo ha dicho también ayer, así es. con esas Sí, palabras, ¿ah? bueno, eso sí, sin duda se expresan así y no es más que palabras, es un tema de eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos están empezando a implementar. Por eso, esa es la parte en la que nosotros no comulgamos con la visión del actual gobierno de Estados Unidos, del mundo y de Venezuela, pero es la visión que ellos traen y creo que es una visión que va a durar un rato. No sé cuánto va, si el Trump va a lograr repetir. Él dice que quiere repetir, aunque no puede teóricamente. Pero si continúan los republicanos, sea con Marco Rubio, sea con J.D. Vance, y ganan,
esto va a continuar, esta política. Ya están hablando de entrar en México con ataques terrestres, por supuesto Groenlandia también está en la mira. Mm, Colombia estaba en la mira, Estaba. estaba. hablaron, conversaron, pero yo no creo que eso prospere. Así que esta visión, digamos, del siglo XIX decimonónica de cómo funciona el poder y cómo funciona la geopolítica, vamos a tener que lidiar con esto. Los venezolanos en primera fila, pero el resto del mundo también. Y hay algo que nos disgusta en particular en estos momentos a los venezolanos y es que somos meros espectadores. Aquí no se está tomando ni en consideración la voluntad popular que se manifestó en julio de 2024 en las elecciones que hicimos y que son válidas, como la oposición ha sabido demostrar. Aquí no se está tomando en consideración ni siquiera nuestra constitución. Entonces estamos simplemente viendo lo que ocurre y reaccionando a ello y tratando de verlo como una oportunidad, un punto de inflexión que sí puede resultar en una situación que finalmente no sea favorable, pero lo que parecía en un primer momento algo a corto plazo, de repente se habla de años y ya digamos que ahí es cuando la ansiedad y los nervios comienzan a aparecer, porque toda esa injerencia de la que habla Antonio y que pareciera querer imponerse también en otros sitios de nuestra región y también en el norte, en Groenlandia, pues entiendo que ha preocupado muchísimo a la comunidad internacional. Nosotros lo único que pedimos en calidad de periodistas venezolanos es que entendamos que la captura y reclusión de Maduro y Flores es muy importante porque es literalmente un delincuente menos al poder en este momento en Venezuela. Quedan otros, por supuesto, hay mucho por hacer, pero bueno, complejo. Es complejo porque todo esto se ha hecho desconectados incluso de la oposición. Hemos visto cómo María Corina Machado ha pasado unos días de casi total silencio a luego salir a apoyar a Trump con el tema del Nobel, de decir que el Nobel en realidad era para él, pero se ha visto, es muy evidente cómo ahora mismo el gobierno estadounidense está bastante desconectado con la oposición venezolana. Han puesto de excusa que están en el extranjero, pero vamos, que es una excusa, digamos, de poco peso, porque así como pudieron sacar a Maduro, digo yo, de una operación para meter a la oposición, tampoco la vería mucho más complicada. Yo creo que es más un tema de voluntades, de que han querido pactar con la dictadura y tampoco se disculpan mucho por ello. Y en estos momentos hay desconexión. Se sabe que María Corina Machado la semana que viene va a viajar a Estados Unidos y Trump ha dicho que le gustaría reunirse con ella, pero no se siente como que estén en contacto formalmente, sino como una cosa más casual, o por lo menos así lo quiere plantear Trump. Y bueno, estamos muy a la expectativa de lo que se pueda dar en esa reunión. María Corina Machado ha manifestado su intención de volver al país, lo cual, bueno, entendemos que es muy importante, pero también es un riesgo literal, físico para ella, pues ha vivido en la clandestinidad prácticamente que año y medio ya. Entonces, bueno, sí es cierto que estamos a la espera de cómo se vaya a desarrollar todo esto porque no pareciera que los venezolanos, ni los venezolanos de a pie a través del voto, ni tampoco la dirigencia de la oposición en este momento tenga demasiada voz en este asunto. Y eso es muy doloroso. Em, Voy a hacer un comentario que no, espero que no lo tomen mal, pero me parece percibir un espíritu un tanto naif en varios venezolanos, en varias autoridades. Claro, o sea, a mí me encantaría que Venezuela recupere la democracia, que se respete las elecciones que ganó la oposición encabezada por González Urrutia con el apoyo de María Corina Machado. Pero ustedes están en Madrid, en el diario El País de hoy aparecen una entrevista que le hacen a Gustavo Petro, ¿no? Hasta hace 2 días, que se sentía amenazado, igual que Venezuela, ¿no? Con la posibilidad incluso también de ser extraído de forma violenta a través de otro operativo militar, pero
hablado por teléfono con Trump, que según Petro en entrevista en El País le ha permitido que durante 40 minutos le exprese su posición, lo que piensa del narcotráfico, que él no es así como lo pinta, y que Trump le dijo que tenemos dos cosas en común. Hay mucha gente que tiene una opinión equivocada de usted, como hay mucha gente que tiene una opinión equivocada de la mía. Petro se siente halagado con ese comentario de Trump. Ataca a María Corina Machado, diciéndole que todo lo que ha hecho ha estado mal, incluso ganar el Nobel de la Paz, así lo pone en la entrevista en El País. Y María Corina Machado, con este tipo de gestos, me parece un tanto desesperados, compartamos el Nobel. La gente del Nobel le dice, oye, tú no puedes compartir el premio que es personal, en fin. O sea, hay como, sí, un deseo de que esto gire hacia una cosa más democrática, que se instale el Estado de Derecho en Venezuela, que la economía vuelva a estabilizarse, que salga la mafia del poder, pero el acuerdo de los Estados Unidos ha sido no solamente explícito, sino brutal. Están pactando con la dictadura chavista por el crudo, por 50 millones de barriles de petróleo. Ya están yendo los buques de Chevron para llevarse el petróleo de Venezuela, para ellos controlarlo, abastecerse e incluso distribuirlo. En ningún momento hablan de democracia, libertades, derechos humanos. Lo que se está instalando en Venezuela es un protectorado, y esta cosa de que también ha dicho Trump, no me acuerdo si en Fox News o en el New York Times, el hemisferio occidental es nuestro, o sea, es mío, y yo ahí hago lo que quiero, es también feroz. O sea, lo que se está viniendo para América Latina, y yo creo que Venezuela va a ser el laboratorio, es realmente terrible. Estamos volviendo a una suerte de imperio, de colonialismo, a la mala, a lo bestia y a la bruta, como suele ser este tipo de gente como Trump y sus 4 halcones que lo rodean, que son gente inescrupulosa y que los principios democráticos les importa un rábano, un pepino, nada. No sé qué piensan, si comparten algo de lo que Sí, estoy diciendo, Muchas pero cosas. no, sí. Eh, Suscribo todo lo que dices. Eh, Creo que en el caso de María Corina lisonjeando a Trump a pesar del desplante, ofreciéndole el Nobel, que sí se ve como un gesto desesperado. Eh, a ver, Trump da muestras de que tiene un perfil psicológico bastante narcisista. Es como un niño chiquito, ahora está encaprichado con el Nobel. Y María Corina creo que lo que ha hecho básicamente es decirle, ok, yo te doy el Nobel, toma, o sea, para que el niño con la rabieta pues se quede claro, tranquilo toma tu y chupete. sí, exacto. Claro, que eso vaya a resultar o no, pues eso es otra cosa. A ver, por ejemplo, nosotros nos acordábamos en nuestro canal de Zelensky, que después de ser ¿Mm? humillado Sí, públicamente, sí. pues los lisonjeó, les pidió disculpas, todo lo que vimos, Buen para ver ejemplo, si porque pasó conseguía. exactamente lo mismo. Sí, Exacto. Y al final no pasó nada. Y, y no pasó nada. El Zelensky está pues ahora dependiendo de los Ujú. europeos y a ver qué pasa con Trump y Rusia, que ahora parecen no estar en buenos términos. Pero el hecho es que digamos que su estrategia fue la de tratar de ganarse a Trump por medio de la lisonja y creo que María Corina está aplicando lo mismo,
creo que a ella no le importa particularmente el Nobel, o sea, que sabe que ese Nobel se lo dieron a ella y al pueblo venezolano, recuerdo con bastante, me conmovió mucho que cuando recibió Sí. la llamada, lo primero que ella dijo fue, no, pero es que esto es un premio para todo el pueblo venezolano. Sí. Y bueno, le dijeron, no, bueno, pero es para ti, no sé qué. Entonces, aquí todos sabemos que si María Corina llega la semana que viene a Washington y le pone la medalla del Nobel a Trump, es para complacerlo a él y para ver si logra congraciarse con él. Insisto, probablemente no se congracie con él, no sabemos qué vaya a pasar, pero lo está intentando. Mucha gente lo considera un gesto humillante, o sea, que se está humillando a sí misma. Más bien, en cierta forma, yo veo como que engrandece su figura, porque lo mismo pasó en las elecciones, cuando ganó las primarias con el 90% de los votos y el gobierno no la dejó votar, no la dejó participar en las elecciones, y ella fue y se buscó otro candidato, primero una señora que era Corina, no me Lloris. acuerdo. Ajá. No la dejaron a ella y luego apareció Edmundo y le alzó la mano a Edmundo y Edmundo ganó. Creo que esto es una mujer que, sin duda, como todo político, tiene una ambición de poder, y su ambición, su proyecto es llegar a ser presidenta en Venezuela y llevar a cabo una transición, pero también es una mujer que creo que logra pensar en los demás, o sea, en Venezuela en este caso, y si tiene que humillarse o es lo que ella cree que tiene que hacer para ganar el favor de Trump, pues lo está haciendo. Pero sí, no sé si va a funcionar. Y de resto, pues sí, Yo no creo. La verdad, si me sí, preguntan, Es yo no muy creo. probable que no. yo albergo un mínimo de esperanza de que todo esto llegue a buen puerto, porque, bueno, porque no me queda de otra, porque si no me pongo en posición fetal a llorar, porque es lo que dice Sabrina, el tercer capítulo, o Mm. sea, décadas de esto, más décadas, quiero decir. Eh, Termino la idea. Sí, perdón. Sé que en este momento el panorama no es el que al menos a nosotros nos gustaría. Hay venezolanos que están muy contentos y creen que todo va a salir a pedir de boca y que Trump está pensando, es un ajedrecista, un maestro del ajedrez que en 4D que No va a creo hacer sus ni que planes. lo sepa jugar, Antonio. Exacto. Entonces, Ni damas debe saber. no, no. Mira, tenemos una oportunidad, esa es la Eso realidad. es importante. No es la oportunidad que nos gustaría, pero la tenemos. Que hayamos salido de Maduro es un paso. No es el final de la carrera, faltan muchos pasos, pero es un paso. Y eso hay que, de alguna manera, buscar cómo aprovecharlo. Sí, yo creo que es fácil y hasta evidente pensar que María Corina se está humillando, pero te pregunto, Pedro, a título personal, si de ti dependiera todo el futuro de un país cuya grandísima mayoría se muere de hambre y de paso hay presos políticos y ya no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes, la economía retrocedió en un 70% y un largo etcétera, como es Venezuela, ¿tú no lo intentarías siquiera? Dirías que sí, que el Nobel es de él, que por supuesto, que no hay nadie más magnífico sobre la faz de la tierra. No lo sé, ¿Lo Sabrina, ¿sabes? intentarías? Y no lo sé, Sabrina, ¿sabes por qué? Porque estamos No me digas hablando que de Donald Trump. Si tú me ya, dijeras que, no sé, el personaje fuese otro, que ahorita vale, no se me ocurre quién, pero es Donald Trump. Él pero quiere fíjate ser que el emperador del mundo, el zar del es así, planeta Tierra. es así, pero así funciona. La rueda de prensa que Pero dieron mira el lo 3 que de quiere hacer enero, con Groenlandia. ya, la rueda de prensa que dieron el 3 de enero, El 4, el 3, ¿fue el 3 o el 4? el 3 en la tarde, sí, el 3 en la tarde. Bueno, sí. No sé, un 60% del contenido eran lisonjas a Trump, pero es que así funciona. Para poder trabajar con Trump, esta es la base, no da ninguna garantía, pero si no haces ni eso, Mm. estás totalmente fuera de su radar. Entonces creo que lo que está haciendo María Corina es intentar, por todas las maneras que están a su alcance, que seamos honestos, no son muchos en estos momentos, lo que puede hacer en favor del pueblo venezolano. Y lo que dijo Antonio sobre la esperanza,
si bien puede parecer ingenuo, cuando estás tan mal como Sí. país, cualquier atisbo de que pueda mejorar un poquito la situación, si bien desde el derecho internacional y desde la comunidad internacional, digamos, caramba, es muy poco, son migajas, pero es que creo que aquí falta empatizar más en cuán mal estamos para que podamos alegrarnos por migajas. Y sí, es cierto que este es puede ser un punto de inflexión interesante para nuestra política y para nuestra soberanía, ¿no? Como se han llenado la boca la dictadura chavista en estas décadas de hablar de soberanía nacional, sino una verdadera soberanía, incluso ya de cara en un futuro a Estados Unidos. Entonces, entiendo que en estos momentos tenemos todas las de perder. Es que es lo que he dicho, somos meros espectadores. Ha quedado latente que no tenemos capacidad de decisión en estos momentos sobre nuestro propio país. Yo siento que en general otros países, Perdón que te interrumpa. Lo sí, irónico es que antes tampoco la teníamos, porque ya, dependíamos a eso del iba, chavismo y de Cuba. Entonces, y de Rusia. la gente dice, Sí. no, ahora eres una colonia de Estados Unidos. Sí, pero antes éramos una colonia de Cuba. Entonces, igual, ¿qué cambió? Claro, es que ese es el punto. Entonces, bueno, primero hay gente que se alegra ahora de ser colonia de Estados Unidos, sentimiento que no compartimos porque cambias de dueño, simplemente. Mm. Pero también es cierto que durante el chavismo entró muchísimo dinero por el petróleo y muchos países de América Latina, sobre todo de izquierda, se arrimaron a esos beneficios. Pero a la hora de ayudarnos nos dieron la espalda. Entonces es normal, creo yo, que nos sintamos desamparados y que nos alegremos por un mínimo de mejoría respecto a cómo estábamos antes. Y yo creo que la situación de los presos políticos es casi que no sé si decir la punta de lanza, pero el mejor ejemplo para explicar cómo estamos en estos momentos en Venezuela. Si se empieza a liberar, aunque sea 8 o 9 personas, pues eso lamentablemente para el pueblo venezolano es algo. 5 No es españoles. suficiente, estamos de acuerdo. Además, 5 españoles. Le han dado prioridad a los extranjeros, no a los venezolanos. Y a los venezolanos, Rocío San Miguel es también española, además de venezolana, Mm. y Guanipa también, son dos figuras, digamos, icónicas en estos momentos dentro de las filas de la oposición que han sido presos políticos. Entonces, digamos que es evidente que lo que hicieron tuvo toda la intención de aparentar más que de realmente ser yo ni siquiera lo llamaría una declaración de intenciones, fue simplemente No. una pantomima para decir, Según bueno, Trump los amenazó con una segunda incursión Sí, claro. y liberaron a los presos. Entonces, ya, pero este ritmo. ya sí, bueno, va a haber Caramba. muchas amenazas en los Sí, próximos meses. ya. O sea, nosotros entendemos perfectamente que esto no es suficiente y que el panorama pinta muy mal, porque de paso la alianza además, por lo menos en mi cabeza, improbable de un gobierno tan de derechas como lo es Trump, con una izquierda fea además, porque el chavismo ni siquiera representa en estos momentos a lo que es la izquierda, sino que es una dictadura que para otras cosas es súper conservadora. Esta alianza improbable, por supuesto que para nosotros pinta mal, pero yo no creo que sea un tema de inteligencia, yo creo que es un tema más de esperanza. Y Mm. si algo hemos demostrado el pueblo venezolano es que no perdemos la esperanza y eso es algo muy bonito. Yo no suelo apelar a los sentimientos en este tipo de situaciones porque, bueno, a veces me parecen hasta un poco chauvinistas, el sentimiento nacional y todo, pero también es cierto que entre los que están dentro, todavía padeciendo las penurias de este régimen, y los que nos hemos tenido que ir, muchos de nosotros sin siquiera poder volver, si algo hemos demostrado es que sabemos responder y ser plásticos en buen sentido ante esta situación. Entonces yo creo que es así, la esperanza es lo último que se pierde. Entiendo que podamos sonar ingenuos, pero también es cierto que después de haber visto bombardeada mi ciudad, yo me espero literalmente cualquier cosa. ¿Quién quita que la dictadura caiga pronto? O eventualmente, porque es que igual eventualmente tiene que caer. Y, Espero vivir para verlo, por supuesto. Una cosa, Pedro, que creo que es importante, que si bien Donald Trump es un utilitarista y no le importa Venezuela y no le importa, va a hacerse socio comercial del chavismo,
Marco Rubio es descendiente de inmigrantes cubanos y yo sí creo que para él no es solo un tema comercial, o sea, es un tema de honor, de orgullo, de retaliación, aunque dicho así suena feo. Y sí creo, o sea, cuando hablamos de cubanos y ahora hablamos de Cuando venezolanos, hablas de retaliación, ¿a qué te quieres referir? Una a que quieres que respuesta. la gente que te hizo daño a ti o a tu Mm, familia pague. En este caso, pues hablamos nos gustaría hablar de que paguen de forma justa, o sea, no entrar y simplemente pegarles un tiro en la cabeza, o sea, no, que vayan presos, que sean juzgados por sus crímenes. Creo que eso está ahí en la cabeza y en el alma de muchos venezolanos y muchos cubanos. Creo que en ese sentido entiendo cómo funciona la cabeza de Rubio, o sea, dicho así muy genérico, que lo suyo no pasa por simplemente que nos den que les demos petróleo, pasa por hay que sacar a esta gente y extirparla y quitarlos del panorama porque son un cáncer. Político. Porque Marco Rubio sabe perfectamente que esto es gente que perfectamente puede adaptarse y seguir la represión y seguir el asesinato de venezolanos, porque Venezuela y Cuba son un espejo y llevan siéndolo desde hace muchos años. Y yo creo que para él sería una terrible derrota que el chavismo continuara como lo ha sido, que el castrismo continúe a pesar de Bahía de Cochinos, a pesar de los intentos de asesinato de Fidel, a pesar del colapso de la Unión Soviética. Entonces creo que él sí tiene en su cabeza que esto verdaderamente cambie a una democracia imperfecta, sumisa a Estados Unidos, como la queramos llamar, pero creo que él sí tiene ese objetivo. No necesariamente es el de Trump, y evidentemente Trump es el presidente y es el que decidirá al final, pero a mí sí me da cierta esperanza, y mira que lo que voy a decir no me encanta, pero me da cierta esperanza que Marco Rubio ahora esté al mando de este desastre que, bueno, podría ser mejor, sí, pero esto es lo mejor que tenemos dentro del panorama. No, y que podemos hablar largo y tendido de lo que nos gustaría, pero esto está pasando mm. y muy importante, esto no lo hemos planeado nosotros, insisto. Nosotros estamos reaccionando a todo lo que ocurre y teniendo la esperanza de que en algún momento llegue a funcionar y nos deje algo bueno, pero en ningún momento este es el resultado directo de lo que hemos planificado. También es cierto que la lucha del pueblo venezolano, todas las manifestaciones que ha habido, Mm. todo lo que los aciertos de la oposición, porque también ha habido muchos errores, nos han llevado a esta situación. Eso también es cierto, tampoco nos quiero quitar mérito en la parte que sí hemos podido hacer, pero hasta ahora la opción de ver Maduro tras las rejas no existía. Y hay que Totalmente de acuerdo. reconocerlo, lo hizo Estados Unidos, no lo hizo más nadie. Entonces, bueno, tenemos que ir por partes. Cuando una situación es muy estresante, los psicólogos recomiendan ir por partes. Pues esa parte bien, el resto no, no pinta nada bien, pero ojalá que esto pueda Sí, traer no, algún no quería resultado. sonar poco empático, No, No, para nada, pero no fue no así es, como se sintió. no es personal. porque sí, 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 te lo juro que Sí, me parte el alma sentir esa vulnerabilidad, esa fragilidad, esta lucha de años, los sacrificios interminables que ha hecho el pueblo venezolano, los muertos, los mártires, tantos intentos por tratar de derrocar una dictadura que tiene más de 25 años. Y claro, pasa esto y sí, o sea, yo mismo me siento, bueno, fue derrocado Maduro, y veo la alegría de los venezolanos aquí en el Perú. O sea, uno no puede dejar de compartir esa alegría, pero a la vez lo que me preocupa son los peligros que entraña lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ya no solamente afecta a los venezolanos, afecta a toda la región. Cuando Trump dice, así es. el hemisferio es mío, o sea, es Norteamérica, donde también está México, Centroamérica y toda Sudamérica.
tenemos un video, Valeria, de J.D. Vance, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, hablando y diciendo y expresando las mismas cosas que ha dicho, por un lado, Donald Trump, y de otra parte, el propio Marco Rubio, que para mí se ha convertido no solamente en el virrey de Venezuela, sino que pretende ser el virrey de toda América Latina, que es considerado en la práctica, en los hechos, el patio trasero de los Estados Unidos. Antes del video, yo quería comentar lo que es un reportaje que sale hoy día en un semanario que se llama Hildebrand en sus 13, que es el semanario más importante del Perú, en un reportaje que hace la periodista Elia Diz, que hace mención al al reporte de Estrategia de Seguridad Nacional para el 2026 que ha escrito la Casa Blanca y que lo definen muy bien como una suerte de decálogo trampiano de lo que le espera al patio trasero de los Estados Unidos, o sea, América Latina. Y esta llamada estrategia corolario Trump o doctrina Don Rowe, donde el propio Trump la llama así poniendo su nombre por delante, dice en la página 17, Estados Unidos debe ser preeminente sobre el hemisferio occidental como condición para la seguridad y prosperidad. Esta condición nos permite imponernos en la región cuando y donde sea necesario. Esto es lo que me preocupa, que Venezuela, lo que ha ocurrido en Venezuela sea simplemente la punta de lanza, el primer paso de una estrategia mayor por colonizar al resto de países latinoamericanos. Ahora sí, quiero que vean las declaraciones de J.D. Vance para comentarlas. Vamos, Valeria, con el video. Taking out a dictator in Venezuela, how does that help the average American? Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put leverage on our enemies. Number two, it makes sure that if Americans need high quality, low cost power, we're always going to have access to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence, which makes people afraid to cross us in the future. Some of the best ways that you maintain the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. So I think it's good for us in a lot of different ways. We also have to remember, Jesse, this is in our neighborhood. This is not Iraq. This is not 7,000 miles away. This is in our neighborhood. If we cannot follow the basic principle, which has been a cornerstone of American foreign policy for 200 years, that we control our neighborhood, a lot of bad people are going to take advantage of it. What the President of the United States said is, in our neighborhood, the United States calls the shots. That's the way it's always been. That's the way it is again under the President's leadership. Fuertecito, ¿no? Sí. Sí, En nuestro vecindario, en nuestro patio trasero, en nuestra Total. trastienda, América Latina, Estados Unidos es quien toma las decisiones. Y también, otra vez, lo que ha dicho el propio Trump, creo que en el New York Times, este es nuestro, es mi hemisferio, es Sí. mi continente. Todo es mío, yo tengo la fuerza y todo lo que hay ahí lo voy a usar para los intereses económicos, no para la democracia, no para las libertades. Eso no le interesa a Donald Trump. Bueno, sus comentarios. Yo sí quería decir, bueno, sin duda vamos a volver a lo que fue la primera mitad del siglo XX y un poquito más, cuando Estados Unidos simplemente ponía y quitaba dictaduras o intervenía países de nuestro hemisferio. Eso probablemente va a venir. También creo que lamentarnos no nos va a servir de mucho. En cuanto a que sin duda la situación es grave, pero hay que buscar la manera de adaptarnos o
resistir, pero resistir implica, pues, ya sabemos lo que implica. Puede implicar guerras en países o puede implicar dictaduras de fascistas que le hicieron mucho daño al continente solo porque tenían el apoyo de Estados Unidos. O, mira, la realidad es que Venezuela con Estados Unidos tuvo siempre una relación muy cercana durante todo ese periodo y la democracia venezolana prosperó con la bendición de Estados Unidos y era una democracia de, bueno, socialdemócrata, no era de izquierda extrema ni mucho menos, pero creo que probablemente mucha gente en la izquierda me crucificaría, pero por supervivencia va a llegar el momento de tener que adaptarse, de tener que pactar lo que está haciendo el chavismo básicamente. Evidentemente los términos de ese pacto pues pueden ser más o menos humillantes, más o menos justos, pero en el caso de Venezuela, cuando Venezuela estuvo durante toda la primera mitad del siglo XX y bien entrado, bueno, ya incluso llegando al chavismo, vendiéndole petróleo a Estados Unidos, no hubo grandes sorpresas ni grandes sobresaltos. Eh, Evidentemente no sabemos cómo va a manejar Trump la situación en realidad, o sea, puede que exija acuerdos mucho más draconianos, mucho más injustos, no tengo ni idea de qué es lo que puede venir en ese sentido. Ya. No, Pero nadie, la verdad. ya que están hablando de recursos, de pues buscar la manera de sobrevivir, de no causar guerras, o puede que pues a algunos países les toque, o sea, el camino que elijan, pero ese es el panorama que veo, pactar o guerra, es la realidad cruda. No, y organizarse, por ejemplo, con la invasión de Rusia a Ucrania, traigo el ejemplo de la Unión Europea, Ujú. que ante que Trump retirara el apoyo de armas como supimos a Ucrania, pues la Unión Europea se tuvo que reorganizar. Y yo creo que toca replantearse un nuevo orden mundial, y me perdonas el término conspiranoico, pero eso está ocurriendo, es Eso está decir, ocurriendo. Eso es hacer frente, exactamente lo que está ocurriendo. es que hay que hacer frente a que esto ya está pasando y enfrentarlo, porque digamos que las formas del gobierno de Trump ha cambiado mucho cómo se estaba haciendo la diplomacia y las relaciones internacionales hasta ahora. Ellos no tienen ningún inconveniente en no disimular y en decir todas estas cosas que uno diría, cualquier otro gobierno se cuidaría de decirlas para no sonar tan autoritarios, como si, Absolutamente totalitario, pero a ellos no dictatorial, les importa. despótico. No les Claro, importa. pero a ellos no les importa hacerlo porque pueden. Entonces, creo que hay que enfrentar que la forma de estas relaciones internacionales está cambiando, el orden está cambiando y que hay que reorganizarse. En el caso de la Unión Europea, quizás es más fácil, también es un poco injusto comparar nuestra región con ellos porque llevan décadas organizándose, porque se han cohesionado de una manera en lo económico, en lo político, de una manera mucho más homogénea. Pero quizás dentro de un panorama muy negativo, lo positivo sea que como región podamos organizarnos. Claro, ver, pero yo lo veo inviable en cuanto a que hay gobiernos de la región que están Sí, pues. felices con esto. Argentina, ahora Chile cuando empiece CAST, Sí. Ecuador. Y no hay una verdadera conexión entre países. Además, hay gobiernos muy diferentes, de tendencias políticas muy diferentes en este país. Pero sí habría que entender que ya eso cambió y hay que hacerle frente. Qué fuerte. Sí. Es Qué que también fuerte. desde aquí, desde Europa, también se siente un poco este revivir de la ultraderecha y vemos lo bien que se conectan internacionalmente. Bueno, ya aquí depende de la postura política de cada quien, pero también es cierto que internacionalmente se organizan bien. Ahí están Milei, ahí está la Meloni, la ultraderecha en España también se conecta muy bien a través de actos y hacen actos de presencia en mítines políticos, el Trump mismo. Entonces, digamos que toca reorganizarse y entender que sí, que en efecto esto está pasando, porque creo que
que seguimos un poco internacionalmente todos en shock. Sí. De no puede ser que hayan dicho esto y que lo hayan hecho y que de momento no tengan consecuencias, porque No, y no las van a tener por un rato. es que esto de esto depende que Estados Unidos siga teniendo la hegemonía mundial que tenía hasta hace poco. Tampoco olvidemos que Rusia y China en nuestra región están teniendo una injerencia que ha hecho que Estados Unidos pierda terreno y esta es su respuesta. Yo quiero creer, pero esto, perdóname lo naif nuevamente, pero que son pataletas de ahogado, pero no pareciera porque están dando unas demostraciones de poder que te hacen dudar de si son los últimos intentos o más bien es una nueva etapa en la que ahora las cosas se van a hacer así. Internamente, el gobierno de Trump a través del ICE y otro tipo de políticas se están imponiendo por las armas y eso está pasando. Una cosa que me Eso es lo- sorprende es esta incapacidad de la humanidad de no haber aprendido de la propia historia, ¿no? De la denominada Gran Guerra, pasamos a la Segunda Guerra y ahora tienes a un tipo de alta peligrosidad como Donald Trump en este enfrentamiento donde el fin justifica los medios con tal de enfrentarse a potencias como Rusia y China sin importar los costos, imponiéndose a la mala y cosas por el estilo. Nos quedan 3 minutos, me acaban de avisar, me quedaría conversando con ustedes un buen rato más, la verdad. Los organismos internacionales y la prensa en general han jugado un rol decente, un rol patético, un rol, no sé cómo definirlo, pero yo creo que ha sido bastante penoso y patético en ambos casos. No sé qué piensan ustedes. Sí, ha sido un rol patético. Son inoperantes, no han cumplido su labor para lo que fueron hechos. También es verdad que esos organismos, sea la ONU, sea la OEA, funcionan en la medida en la que los países que las integran, estas instituciones, en la medida que las permiten funcionar o tienen la voluntad de hacerlas funcionar, porque la gente dice, no, es que la ONU no sirve. Sí, pero la ONU está integrada por 190, no sé cuántos países que votan y que al final hay un Consejo de Seguridad de seguridad, no, perdón, o sea, un consejo integrado por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial que decide si veta o no veta, que son los que ya sabemos, Estados Unidos, los que ganaron, Rusia, Francia, Inglaterra. Entonces, sí, yo creo que la ONU, por ejemplo, tendría que ser modificada, su estructura, porque no puede ser que vivamos a costa de lo que pasó hace más de 70 años aquí en Europa y en Asia, incluyéndonos a nosotros los sudamericanos y los africanos y gente que no estuvo involucrada directamente en ese conflicto. Dependemos de lo que decían estos peces gordos. Entonces, la inoperancia de la ONU, de la cual todos nos burlamos, es porque o sea, está construida sobre una estructura que no aplica bueno, o no debería aplicar para lo que es la realidad actual. Claro, a estos países no les va a convenir. Al final, ¿cuál es la realidad? El que tiene armas nucleares es el que decide. Esos son los que deciden. No, el resto de nosotros no tenemos poder real en el mundo. Al final, el que tiene un botón en la sala presidencial que puede oprimir y mandar el mundo al garete, esos son los que tienen poder de decisión real. Los demás estamos aquí de comparsas. Esa es la triste y brutal realidad. Y Estados Unidos lo sabe y se ha quitado la careta y ha dicho, miren, yo tengo un botón aquí y si a mí me da la gana lo piso y ustedes todos se van, ustedes saben a dónde. Entonces, sí, las instituciones están pintadas en una pared, tristemente.
Yo creo que estamos viviendo una crisis de instituciones muy fuerte y Trump le ha dado, digamos, ese último tiro a esa crisis institucional que teníamos, y esto se ve reflejado también en instituciones más grandes como estas internacionales que has mencionado. Y esto está pasando, las ha destruido tanto internamente en su propio país como internacionalmente. Estados Unidos se está convirtiendo en un país fascista, y lo pregunto además en Total. el contexto de este último asesinato a la ciudadana norteamericana Renee Good por Sí. parte de agentes del ICE, que ya dijeron las autoridades norteamericanas que no van a sancionar, no los van a sancionar. Sí, sí, totalmente se está convirtiendo en un país fascista, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda. Si te hubiese dicho en el primer periodo de Trump que no del todo, que tenía rasgos, pero todavía se podía considerar una democracia enferma, pero una democracia. Pero ahora sí no me cabe ninguna duda de que si esta gente logra implantar su proyecto, va a ser un país 100% fascista. Sabrina, ya para cerrar. No, nada que agregar. Es lamentable, Pedro, la verdad. Y todos lo estamos viendo, y todos estamos viendo cómo esto se está construyendo poco a poco, pero también a un ritmo bastante rápido. Yo hace unos meses le dije a Antonio que me siento como probablemente debieron sentirse los alemanes justo antes de la subida de Hitler, que lo ves, esto no está bien, pero todavía no es grave, esto no está bien, pero todo va sumando, y este monstruoso castillo se está construyendo enfrente de nuestros ojos. Lo estamos viendo y nos Yo estamos dando cuenta. tengo la misma percepción, que estamos en los años, como que estamos en los años 20, 30 del 30 siglo y temprano. pasado, ¿no? Yo digo En que estamos en el Italia, 39. Alemania. Ya, es que sí. Y creo que es el sentir de muchos, y gracias al canal nosotros podemos hablar también con personas de distintas partes del mundo, de distintas posiciones políticas. Yo sí me atrevería a decir que es un sentir generalizado. Me hubiese querido, me hubiese encantado comentar en el camino, porque me lo ha dicho mi productora, los bonitos comentarios que han estado entrando sobre ustedes, entre ellos varios decían, qué bueno ver a preguntas incómodas en el portal de la República. Yo estoy feliz por eso, verlo después, a ustedes después de un tiempo. Me quedo con demasiadas preguntas todavía en el papel. Espero que esta conversación se pueda repetir pronto. Y nada, mi gratitud con ustedes, mi solidaridad con ustedes, mi aprecio de toda la vida con ustedes. Son una pareja espectacular. Sabrina, Antonio, muchísimas gracias por participar en La Verdad a Fondo. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias, ha sido un honor, Abrazo, Pedro. abrazo para ambos. Fueron Sabrina Tórtora y Antonio Planchart de Preguntas Incómodas, un podcast que, si no han visto, les comento que se están perdiendo algo bastante bueno. En fin, llegamos al término de la semana. Que tengan un bonito fin de semana. Pedro. ¿Qué pasó? La voz de tu conciencia, siempre like. presente. Por favor, denle like al canal, al programa, compártanlo, suscríbanse. ¿Qué más, Valeria? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más digo? Que sigan comentando, por favor, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. El lunes vamos a leer todos los Yo soy comentarios. tu Gerí y tú eres mi Rospigliosi, Valeria. Dime, ¿qué cosa digo? ¿Qué No hago? me insultes, por favor, Pedro. Dime qué te he hecho yo para que me digas eso. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. ¡Chao! Las voces se apagan.